Hola, estamos en el día 21 de la serie Camino Limpio, parte 2. Hoy parto desde Mansilla de las Mulas, a León. Una etapa de 19 kilómetros, más o menos, cuyo objetivo es llegar a León lo antes posible para visitar esta hermosa ciudad. En ella están dos monstruos arquitectónicos, la Catedral de Santa María y la Basílica de San Isidro. El camino transcurre por una senda al lado de la Nacional 601, con sus campos de maíz a ambos lados y atravesando unos pueblitos. Recogeré la basura que encuentre, pero también caminaré rápido para llegar cuanto antes. Acompáñame. Quiero retomar el tema de la economía lineal en estas reflexiones, hablando de lo que ahora estamos haciendo y lo que se podría hacer para que las generaciones futuras tengan un planeta limpio donde vivir. Para comenzar, creo que todos estamos de acuerdo que con el sistema que ahora tenemos para la explotación de los recursos terrestres y con la sobrepoblación que hay, la especie humana no va a poder sobrevivir. Los recursos se van a acabar o los vamos a contaminar con nuestra sobreexplotación. Esto es una evidencia, a no ser que creas que el crecimiento lineal es infinito. Voy a intentar explicar qué es la economía lineal brevemente. Para obtener un aparato o producto que podamos comprar, como un coche, un ordenador, un refrigerador, un teléfono, una empresa lo tiene que fabricar y para fabricarlo, esta empresa tiene que comprar las piezas que están hechas de una materia prima. Esta materia se encuentra escondida en la corteza terrestre de nuestro planeta. Y esta materia prima, a su vez, son las capas y sedimentos que se fueron transformando después de millones de años. Es muy obvio que esta materia prima no es infinita. Tendrían que pasar millones y millones de años para volver a obtener la materia prima que estamos malgastando. Pero hay más en este proceso lineal. Cuando se extrae la materia prima, hay contaminación. Cuando se refina la materia prima, hay contaminación. Cuando se fabrican los aparatos, hay contaminación. Después nosotros vamos, los compramos y cuando no nos sirven o se quedan anticuados, los tiramos y se convierten en residuos. O sea que para sustituir a eso que tiramos, vamos a comprar otro producto hecho con el mismo proceso lineal de desaprovechamiento. Para mí la solución es muy lógica. Hay que innovar e intentar no malgastar la materia prima con la que hoy en día fabricamos los productos que se estropean o se quedan obsoletos. Lo que tiene que ocurrir es que estos productos se puedan reutilizar, reparar, actualizar, reciclar o rentar para cuando este producto se estropee, lo puedas devolver a la fábrica.
Esto es la economía circular, a grandes rasgos. Pero para que esto ocurra, los pobladores de este planeta, o sea, nosotros, debemos cambiar nuestra manera de consumir. Y para esto, los gobiernos y las grandes empresas podrían ayudar a que esto ocurra lo antes posible. Porque de lo que estoy convencido es que esto va a ocurrir de una forma o de otra, ya que la materia prima es finita. Y en el proceso de la fabricación de productos contamina nuestro medio ambiente que necesitamos para sobrevivir. La evolución tiene que ser en un sentido circular y no lineal. Las innovaciones tienen que comenzar a aplicarse ahora, pensando en las generaciones venideras. Y tenemos que dejar de ser egoístas y egocentristas. Yo mismo soy culpable de seguir una evolución lineal hasta ahora. Yo he contribuido al calentamiento global hasta ahora. Pero ya estoy tomando medidas para cambiar mis hábitos. Y si yo y muchos como yo lo hacemos, estoy seguro que podríamos revertir o disminuir el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación ambiental. Hola, ya llegué a mi destino, León, una ciudad que junto a Burgos es la que más importancia histórica tiene en el camino hacia Santiago, la capital del Reino de León, donde esto se puede ver en cada piedra del casco antiguo de esta ciudad. Se funda en un campamento romano en el año 74 después de Cristo y se puede ver casi todos los estilos artísticos en sus calles. Hoy en día es una ciudad llena de vida y con mucho ambiente de bares y terrazas para relajarse y descansar. Y es precisamente lo que hoy voy a hacer. Hasta mañana.